Esther, deletreado E-S-T-E-R, dot. Arroba. No. De diciembre estamos aquí entrevistando a la señora Esther Shapiro, cubana viviendo en Estados Unidos. Vivo en Boston. Y les quería contar un poco de los polacos míos porque me emocionó mucho ver esta llegada al campo de Argentina, porque mi gente fueron del campo Polonia y Rusia al campo cubano y encontraron ahí un mundo parecido en muchos sentidos porque la vida rural en muchos sitios es básicamente igual. Lo que encontraron diferente en Cuba es que había mucha más tolerancia y curiosidad sobre gente diferente en vez de el desastre que estaba ya cayendo y que había ocurrido en Europa, el antisemitismo tan horrible. Entonces, por el lado materno, Adela Lanes y Salomón Rock se encontraron en los años 20 en Cuba y se casaron y eran entonces los más cubanizados. ¿Y cómo fueron a parar a Cuba? Bueno, fueron a parar a Cuba porque después que paró la inmigración a los Estados Unidos en 1917, empieza a motivarse más y más gente para ir a sitios que los polacos y los alemanes consideraban extraños, que eran sitios como Cuba. Y bueno, la inmigración en Argentina empezó mucho más temprano de lo que yo me había dado cuenta, que es una de las cosas que aprendí aquí. Cuba era más con las posibilidades que habían, Cuba tenía mucha posibilidad económica. Lo que empezó a pasar en Cuba fue que algunos polacos fueron al campo, empezaron como vendedores ambulantes, le dejaron saber a otros que había buen negocio en los pueblecitos y entonces se creó como una red de asistencia, como se hace en todos los países donde se hizo la inmigración. Entonces viene un tío primero, escribe para que una de las 3 hermanas de mi abuela se case con ella. La abuela ya se había enamorado de un polaco, le manda a la otra hermana. Y entonces cuando las cosas se ponen muy fuertes, esto es mi lado paterno. El lado paterno no salieron hasta el 36. Del lado materno sí salieron en el 20 y se encontraron en Polonia y fueron a un pequeño pueblo en las vías que se llama Cabaiguán. Del lado paterno no salieron hasta el 36 porque mi bisabuela no quería ir a ningún sitio donde no podía mantener todos los rituales judíos ortodoxos. En Cuba eso no era posible. Entonces la más pequeña de mis tiabuelas, la más joven, se fue con la bisabuela a un kibutz en Israel, donde podía mantener su religión, pero mi abuela dijo que no iba a comer tierra en Eretz Israel, que ella quería ir donde tenía una vida posible para un futuro para la familia, y entonces fue a una zona muy interesante porque esa zona sí la he visitado de regreso después de haber salido de Cuba, que salí a los 8 años, pero he regresado a Cuba y he ido a visitar el pueblecito de mis abuelos paternos, que se llama Bolondrón, que está en la zona de Matanzas y que es una de las 2 zonas más afrocubanas de toda Cuba. Así que ver a los judíos afrocubanizarse es tan lindo como ver a los judíos hacerse, ¿cómo se dice?, gauchos. Tengo una amiga, posiblemente les va a interesar a ustedes esto, les voy a dar en la página, el webpage de ella, una cubana judía que se llama Ruth Bejar, una profesora de antropología, acaba de hacer una película sobre los sefarditas en Cuba. Sí, bueno, ella es sefardita y ashkenazi, pero la película es muy interesante porque habla de cómo se ha compenetrado el cubano judío con su espacio, que en Cuba la cultura africana es muy fuerte. Después te deletreo, ella es profesora en la Universidad de Michigan, pero en nuestro mundo virtual del internet la puedes encontrar enseguida en Ruth Bejar
ella lo deletrea behar.com. Y ahí vas a ver secciones de la película y todo. Si te sale alguna palabra en inglés, no importa. No, yo ni entiendo, ya yo hablo Spanglish. Yo me crié en un hogar en El Vedado, en La Habana, donde en mi casa se hablaba Yiddish, el lenguaje común de la familia era el Yiddish, y en la calle se hablaba español, y entonces los abuelos para los secretos de la familia hablaban en ruso y polaco. ¿Y cómo era la relación entre los afrocubanos, digamos, y los judíos? ¿Cómo era la relación? Mira, había una relación muy positiva, de mucho cariño y curiosidad mutua. Eso es parte de lo que es ser cubano. El cubano, Cuba como todos sitios tiene racismo, tuvo esclavos y tiene el racismo que viene de eso, pero en Cuba uno de los característicos de la sociedad es mucha curiosidad sobre lo ajeno y lo de afuera. Afuera todas las nuevas modas se consideran muy interesantes. Entonces se sintieron muy aceptados ahí y les dolió mucho salir del país. Como todos los cubanos, los judíos apoyaban la revolución en sus inicios, lo veían como un paso ético en Cuba, pero como habían vivido por el lado de mi familia paterna en la frontera entre Rusia y Polonia, mi abuelo paterno había vivido la revolución bolchevique, había matado toda la familia del que no pudo salir. Entonces el comunismo no les caía como una bala. También por ser gente de negocio. Pero hay un cuento que me encanta, que mi padre me contó hace poco, porque yo casi tengo 50 años, voy a cumplir 49 en diciembre 17, el día de San Lázaro, que es un día muy especial entre los cubanos, y como mi abuelo paterno se llamaba Lázaro, a él le encantó que yo nací en ese día. Casi me llaman Lázara, mi abuelo intentó. Pero llegan los barbudos a La Habana, 59, enero 59. Ya en marzo, abril del 59 están socializando las viviendas. Tú tenías derecho de quedarte con un apartamento, dos si tenías uno en la playa, pero mi gente habían sido todos muy prácticos, muy cuidadosos con el dinero, entonces vivían en un pequeño apartamento, en un edificio, no era como una gente con una mansión que se quedaron en su mansión. Entonces ellos decidieron que los polacos judíos iban a llevar una delegación al Hotel Nacional, donde estaba basado el gobierno de los barbudos, mientras decidían dónde se iban a meter, y piden a una reunión con Fidel para hablar los polacos judíos con Fidel sobre la situación, que el comunismo no les convenía y no querían hablar con él sobre eso. Y entonces no se pudieron reunir con Fidel, estaba muy ocupado empezando el gobierno, pero se reunieron con el hermano de Camilo Cienfuegos, se me olvida ahora el nombre de ese señor Cienfuegos, que los recibe de muy buena manera, y lo que me cuenta mi padre es que le dijeron: mira, 100% es demasiado, déjanos 50%, te damos mitad. Y lo que a mí me encanta de ese cuento es que era como una posibilidad, primero el regateo eterno del judío, tratando de hacer negocio, pero también que querían ser parte, querían formar parte de la revolución, querían crear algo en cual ellos participaban, y verdad que uno piensa que hubiera sido posible si hubiera sido posible esa clase de flexibilidad, que desgraciadamente las revoluciones son muy duras. Entonces, ¿qué creen con eso? ¿Estamos bien con eso? Bueno, ¿cómo era la vida judía en un régimen comunista? Bueno, eso se ha transformado porque la revolución ha tenido sus etapas en términos de su relación con la religión. La religión católica fue la más aplastada. Claro, haciendo el gobierno cubano una decisión que nada más podía sobrevivir si se unía con la Unión Soviética, nada más podía sobrevivir los atentos de los cubanos en Miami, apoyados por el gobierno de los Estados Unidos, de derrotar el gobierno, se unen con la Unión Soviética, y entonces no les queda
más remedio que ir con esa clase de rechazo de la religión. Nunca fue tan... Los cubanos siempre encuentran maneras de ser subversivos en cualquier sistema ideológico. Nunca fueron los peores católicos de toda la región y fueron comunistas a su manera. Siempre jugando un poco con lo que es ser comunista, pero nunca aplastaron tanto ni los judíos ni los afrocubanos como los católicos, porque la Iglesia Católica se unió a los oligarcas y entonces fue muy reciente que la religión católica se empezó a aceptar y abrir. Pero las sinagogas yo creo que nunca se llegaron a cerrar, se mantenieron como centros culturales y con más y más presencia religiosa. Ahora son muy activos porque la mayoría de los cubanos judíos se fueron del país en el 60. La gran inmigración de cubanos judíos fue entre el 20 y el 60. Hubieron 45,000 judíos que pasaron por Cuba en la época de la guerra, pero que terminaron en los Estados Unidos. Hoy en día hay muchos cubanos judíos de un cuarto, un octavo, parte judía que se alejaron de la religión, se intercasaron con cubanos que no eran muy religiosos, pero que ahora, como en todo país en transición, renace el interés en la religión. Entonces ahora están reeducándose como judíos. Tanto que la congregación, el patronato judío, tiene reglas sobre cuántos antecedentes tienes que tener judíos y qué clase de entrenamiento tienes que tener para ser parte de la comunidad. Pero es muy interesante hoy en día ir al patronato para ver ese renacimiento del judaísmo. ¿En qué edad te fuiste de Estados Unidos? Yo me fui a los 8 años, en el 60. ¿Y cómo la vida judía en Estados Unidos pasaste? ¿Fuiste directamente a Boston o estuviste por otro lado? Mi gente fueron a Miami porque hubieran ido a Puerto Rico, que se parecía mucho más a Cuba, hubieran empezado de la misma manera, pero las únicas escuelas buenas eran las católicas, las públicas no eran buenas y no tenían el dinero para crear más nada, entonces fuimos a Miami. Y me crié en un pueblo después donde mi identidad, mis padres establecieron un negocio en un pueblo donde la identidad nuestra era más como judíos que como cubanos, porque no había tanta presencia cubana en esa ciudad, Hollywood, aunque toda su vida de negocio, familia, era entre la colonia cubana judía que estableció una sinagoga. Entonces yo pertenecía a las dos, a la Temple Beth Shalom, que era más o menos norteamericano, pero también a la sinagoga cubana judía. ¿Y hablas muy bien español? ¿Cómo es que hablas? ¿Cómo es que hablo bien el español? Bueno, mira, primero que nada me crié cuando nos fuimos de Cuba, que hablábamos yiddish en la casa y español en la calle, entonces cambiamos al español en la casa y el inglés en la calle. Y yo ahora tengo mucha práctica porque trabajo en español mucho, estuve aquí en Argentina haciendo una presentación sobre el libro de salud de la mujer que hice en colaboración con grupos latinoamericanos de las redes de salud de acá. Tengo mucho de mi trabajo, más y más de mi trabajo con un intercambio entre activistas en salud de la mujer de los Estados Unidos y de acá, de toda América Latina y el Caribe. Y mi primer marido fue un judío norteamericano y no me convenió. Era muy hostil a mi cubanidad. Los gringos no entienden lo que son las diásporas. Los gringos judíos se han asimilado de una manera muy completa a lo que es especialmente al racismo norteamericano. Hay una película muy linda que se hizo para un programa que se llama La Plaza en Boston, en televisión pública, que participamos muchos de nosotros que somos judíos latinoamericanos que vivimos en Boston. Y en esa película yo hablo mucho de el conflicto que yo tengo con el judío norteamericano, porque simplemente no entiende las complejidades de la diáspora. Pretenden que son parte de lo que es ser
blanco en los Estados Unidos. Y para mí, bueno, ser judío es ser una etnidad y cultura aparte. Hace no tantos años los alemanes no nos consideraban blancos. Y entonces yo trato de recordarme lo que eso significa en un país como los Estados Unidos, donde yo vivo en Boston, enseño en una universidad pública para estudiantes pobres, primero para graduarse en sus universidades, en su familia, y trato de recordarme, aunque yo tengo mucho privilegio, vivo una vida muy buena, que los judíos no lo tenían siempre así, que nos pertenece luchar para la justicia. Entonces, el segundo marido es profesor de español y me ayuda mucho. Y de todos modos yo estoy segura que de la zona de Galicia, donde viene su gente, con el estilo de la familia, de su madre, los Durán, que son del norte de España, yo estoy segura que hay conversos. Cuando se lo dije a mi suegra, no le encantó, pero ahora a mi marido sí le encanta la idea. ¿Qué es el racismo norteamericano? Mira, en los Estados Unidos hay un arreglo que hacen todos los inmigrantes que pueden pasarse por blanco, que si tú te defines como blanco, te aceptamos como blanco, pero entonces tienes que ser tan racista como el resto de la sociedad. Eso significa que tú tienes unas inmigraciones hispanas, y tú sabes que lo que es ser hispano es ser de todas las razas, culturas, colores, de todo. Pero entonces empieza enseguida a haber una división. En mi comunidad en Boston ya se ha visto con los inmigrantes de Cabo Verde, porque los inmigrantes de Cabo Verde vienen de dos colores, pero bastantes con raza negra. Tú llegas a Boston y entonces te tienes que definir o blanco o negro. Y los que tratan de decir yo soy hispano, yo soy de Cabo Verde, yo soy brasileño, es muy difícil. Estamos tratando ahora mismo de romper esos esquemas. Sí, sí. Tú sabes que en nuestra zona tú eres blanco si tienes una gota de sangre blanca. Allá eres negro si tienes una gota de sangre negra. Entonces esa es una diferencia. El racismo es igual, pero una diferencia muy poderosa. ¿Y se discrimina mucho a los negros? En los Estados Unidos, horrible, horrible. Bueno, en el mundo entero se hace. Es una cosa que yo no entiendo bien cuáles son las bases de esa clase de discriminación. ¿Hay algunas limitaciones, por ejemplo, en alguna universidad o cosas? ¿O lo ves más en la calle? No, eso es en todas partes, eso es en todas partes. La discriminación es constante. Hay ciudades donde es un poco más fácil. Atlanta es una ciudad donde es más fácil ser negro y vivir una vida que no tiene que ser de pobre, de persona pobre, pero hay más. sí hay un poco más de lugar para la persona de descendencia negra en gobierno, en negocio, pero sí es un país muy racista, los Estados Unidos, y muy ignorante en términos de lo que es la política mundial, y lo hemos visto después de septiembre 11 porque es una comunidad que no entiende la estructura de lo que se dice en todos los medios por el gobierno de por qué nos pasó esto septiembre 11, es porque la gente envidia nuestro sistema de vida tan bueno. No entienden más nada de lo que significa la reacción de muchas personas en el mundo al consumerismo, el capitalismo imponido, la tiranía de los mercados. Bueno, ustedes lo están viviendo ahora mismo. Bueno, caballeros, me perdonan. Muchísimas gracias, pero un buen viaje.